Vamos a intentar contacto con Ecuador para charlar de lo que pasó, para tratar de informar y de dimensionar lo que pasó en el país sudamericano a poquitos días, a una semana y media de la elección nacional para elegir al presidente o presidenta que va a completar el mandato del saliente presidente Guillermo Lasso, que deja el poder de manera adelantada para evitar un juicio político seguro en su contra, el crimen, el asesinato de un candidato que obviamente enrarece y entorpece todo el proceso y pone una cuota altísima de preocupación democrática en el Ecuador. Tenemos en contacto a Hernán Reyes, que es integrante del CIESPAL, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, desde Ecuador, para charlar con él sobre este tema tan grave, ¿no?, que ocurrió en el país en horas de la tarde de ayer. Hernán, te saluda Pablo en La Patria de las Moscas desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Pablo, buen día, mucho gusto. Solamente una aclaración, no pertenezco ya a CIESPAL, fui su secretario general hasta el año 2019, soy profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bien, vale la aclaración. Desde la universidad, desde la academia. Bueno, y Hernán, también como especialista en comunicación, ¿no?, nos interesaba tu mirada sobre esta noticia tan grave. Bueno, lo que pasó ayer es un asesinato sicarial, ¿no? Tiene todas esas características. Personas que se presentan en el acto, le disparan al candidato y le provocan la muerte. ¿Cómo está Ecuador hoy con este tema? Absolutamente conmocionado, puesto que estamos en los últimos días, en la recta final antes del proceso electoral del próximo 20 de agosto, elecciones presidenciales y para elegir autoridades del Poder Legislativo. En ese sentido, el candidato Villavicencio, que era el candidato que mayor protección policial gozaba, no solamente cuando fue candidato, sino antes de eso, cuando era presidente de la Comisión de Fiscalización de la disuelta Asamblea Nacional, resulta absolutamente insólito que justamente este personaje político, el más cuidado aparentemente por la policía ecuatoriana, sea en un acto bastante confuso, asesinado en un acto de sicariato, como bien lo mencionas, Pablo, de una manera que el Estado tiene que responsabilizarse definitivamente. No basta con la declaración del presidente Guillermo Lasso de que repudia el crimen y con las medidas que el gobierno toma a destiempo y sobre todo, yo diría, después de cometido este vil asesinato, sino que los ecuatorianos merecemos y exigimos conocer una investigación a fondo de por qué se dio esta situación de esta falla tan garrafal del anillo de seguridad que cuidaba al candidato Villavicencio, y no así, digamos, por ejemplo, de su candidato a asambleísta nacional, quien salió en un vehículo sin ningún problema del mismo sitio. Y se trataba nada menos que del ex comandante general de la policía. En ese sentido, creo yo, hay muchas explicaciones que debe el gobierno de Guillermo Lasso dar a la población ecuatoriana, y por supuesto tiene que dar con los responsables de este crimen. Uh-huh. Hernán, desde el gobierno de Lasso, desde algunos sectores próximos al gobierno de Lasso, en redes sociales y mediáticamente se salió a responsabilizar a Rafael Correa y al correísmo del asesinato de Villavicencio. ¿Cómo es esta lógica, esta acusación? ¿En qué se basa? Nada más absurdo que aquello. Creo que lo peor que se puede hacer en estos momentos de conmoción y de zozobra nacional es querer aprovechar electoreramente, querer aprovecharse políticamente de un crimen tan repudiable. No existe la más mínima prueba ni evidencia de que pueda venir de un partido político el asesinato del candidato Villavicencio. Más bien, ha circulado en el Ecuador las últimas horas un preocupante video donde aparecen encapuchados, dotados de armas, hablando a la cámara, y se responsabilizan del crimen de Villavicencio. Ellos se autodenominan parte de la banda de los Lobos, una de los 10 bandas delincuenciales de crimen organizado que están ligados con los carteles de narcotráfico mexicanos y con la mafia albanesa en Ecuador. Y en ese sentido, yo creo que lo peor que pueden hacer, y diríamos, es repudiable que existan personas que
sin mediar ninguna prueba al respecto, ninguna evidencia, ningún indicio, intenten culpar no solamente a Rafael Correa, sino a cualquier otro candidato de ser el que buscaba matar a Villavicencio o beneficiarse por este hecho. El único responsable de esta muerte y de la escalada de violencia que está aconteciendo en el Ecuador es el gobierno de Guillermo Lasso, así lo ha dicho inclusive una familiar cercana, la hermana del candidato asesinado, evidentemente lo que hay que investigar es por qué se dio este crimen, amén de que habían habido ya amenazas contra el candidato, eran públicas las amenazas que había recibido el candidato, y es más, se comete también algo por demás extraño, dejan morir, porque no existe otra palabra, al supuesto asesino de Villavicencio, a quien en un cruce de balas resultó herido después de este crimen, y fue llevado, en vez de ser llevado a una casa asistencial, si es que estaba gravemente herido, fue llevado en una ambulancia a unas dependencias de la Fiscalía, flagrancia judicial, para que declare. Y esta persona muere por las graves heridas que tenía en las dependencias de la Fiscalía. Es decir, el único testigo que podría, y participante, quiero decir, en este crimen, que podía haber testificado quiénes son los autores intelectuales que están detrás de este sicariato, resulta que lo dejaron morir. Así que hay muchos cabos sueltos que atar detrás de este repudiable crimen. Bien, bueno, nos confirma Hernán Reyes desde Ecuador esto también, ¿no? Que asesinaron al detenido por el asesinato del candidato Villavicencio, que era el que podía hablar, ¿no? Para determinar de dónde vino todo esto. Hernán Reyes Aguinaga es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y doctorando en Estudios Culturales Latinoamericanos, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Hernán, sabés que en Argentina nos impactó mucho esto porque venimos en nuestro país hace no mucho tiempo de un atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 2 disparos en la cara directamente que no salieron. Entonces Argentina no es Ecuador hoy por una situación fortuita de que las balas no salieron del tambor de la pistola, pero la conmoción política es la misma, ¿no? ¿Cómo sigue la democracia en Ecuador a partir de esta situación, ¿no? También nos contás que desde el gobierno se está electoralizando el tema. Hay una sensación, corregime si estamos errados, de que el gobierno de Lasso o sectores conservadores no quieren que las elecciones prosperen, no quieren que el momento democrático defina un cambio político en el Ecuador, y todas estas cosas que están pasando, esta es la más grave de todas, abonan a eso. Bueno, es complicado el tema porque en realidad el partido de gobierno, el movimiento llamado Creo, ni siquiera participa con candidato propio en estas elecciones. Fue el llamado a muerte cruzada y la disolución de la Asamblea y el llamado a elecciones anticipadas no fue sino la evidencia más clara del rotundo fracaso del gobierno de Guillermo Lasso durante poco más de sus 2 años de gestión. En ese sentido, evidentemente se hablaba inclusive de la cercanía, y por eso es más curioso todavía, de la cercanía del candidato presidencial asesinado con el gobierno de Guillermo Lasso. Y se hablaba de una cercanía en el sentido de que cuando estuvo al frente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional y fue enjuiciado políticamente, y antes de eso hubo un intento de destitución por la vía constitucional en la Asamblea Legislativa al presidente Guillermo Lasso, el mejor abogado que tuvo él fue precisamente el presidente de la Comisión de Fiscalización del Legislativo, es decir, Fernando Villavicencio. Se habló siempre, y es un personaje polémico Fernando Villavicencio, porque a pesar de que su profesión teóricamente era la de periodista, se habló mucho, y el apodo que él tenía era el de denunciólogo, puesto que tenía información privilegiada, que para muchos era un misterio de dónde provenía, información privilegiada sobre hechos y casos de corrupción en el Ecuador. Desde mi punto de vista, esta información que tenía Fernando Villavicencio puede ser uno de los móviles del crimen, puesto que seguramente él sabía, como se dice comúnmente, demasiado sobre determinados temas. El video que acaba que está circulando en redes sociales, más bien nos deja una sensación también muy complicada, porque se habla de que se va a seguir por parte de este grupo delincuencial eliminando a políticos corruptos, se dice, que han recibido dinero del narcotráfico para las campañas electorales.
Por lo tanto, si sumamos todos estos hechos, nosotros tenemos que las próximas elecciones y en realidad la propia democracia ecuatoriana están severamente afectadas por este crimen, puesto que la población, obviamente, después de esto, creo que está terriblemente confundida y creo que está en una posición de no tener la más mínima credibilidad en una serie de políticos que finalmente tal vez están también inscritos en estas redes de corrupción y en estos fondos mal habidos provenientes del narcotráfico en el Ecuador. Por lo tanto, estamos viviendo una situación absolutamente inusual, ahora con estado de excepción, con el patrullaje permanente de Fuerzas Armadas en el Ecuador, pero esperando, porque las masacres carcelarias, por ejemplo, no han cesado los últimos 2 años, cada vez más cruentas, cada vez más salvajes en términos de el tipo de asesinato que se comete dentro de las cárceles, y obviamente los crímenes fuera de las cárceles tampoco han cesado. La población ecuatoriana está absolutamente desconfiada de que el gobierno de Guillermo Lasso en los últimos meses que le queda quiera o tenga la capacidad para poner orden en el Ecuador, e inclusive de manera preocupante se ha hablado las últimas horas de que existen sectores que están golpeando la puerta de los cuarteles, llamando inclusive a una intervención militar para poner orden en el Ecuador, lo cual sería devastador para la democracia ecuatoriana, que a fines de los 70 tuvo la última dictadura militar, y queramos los ecuatorianos que no vuelvan a estar los militares en el poder en el Ecuador. Gravísimo, gravísimo, Hernán. Bueno, muy claro. Te agradecemos mucho la información de primera mano desde el territorio, desde Ecuador. Estamos atentos rumbo a las elecciones del 20 de agosto, que se puedan concretar. Bueno, que la democracia se sostenga, ¿no? Lo principal para Ecuador y para toda América Latina. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Pablo. Un buen día. Hernán Reyes Aguinaga, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y doctorando en Estudios Culturales Latinoamericanos, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y en la Universidad Central de Ecuador, y fue presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Interdisciplinarios de la Comunicación y es parte del Consejo de Regulación y Desarrollo de Información y Comunicación en Ecuador, en Quito directamente, tras el asesinato del candidato a presidente Villavicencio de ayer, convulsión política y social en el país sudamericano. RMO, planta